gracia de Cristo reanimador. Hoy día vamos a tener el último estudio del libro de los Salmos, en el cual hemos avanzado varios temas de este interesante libro, un libro muy apreciado por nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a hablar de este último tema que tiene que ver con los Salmos y el Nuevo Testamento, los Salmos y el Nuevo Pacto. Muchos salmos fueron usados tanto por el Señor y Salvador Jesucristo como los apóstoles para presentar las diferentes o enseñar los diferentes temas que el Espíritu Santo transmitió. Así que vamos a ir a este libro que para mí es un libro en el cual pone en nuestros labios una adoración, una alabanza. Este libro que hemos dicho es un libro de alabanza y que tiene mucho significado. Si tan solo podemos pensar de lo que hemos dicho a través del contenido de los salmos, que reflejan en gran parte toda la idiosincrasia humana, de todas las vicisitudes que el ser humano ha tenido y que pasa día tras día en este camino hacia la vida eterna. Tener un canto en el alma y un canto en los labios es algo muy reconfortante, que nos levante el ánimo muchas veces en medio de todas estas dificultades y problemas y situaciones y sufrimientos y angustias y aflicciones que pasa el ser humano. Por lo tanto, el libro de los Salmos tiene un gran contenido de fortaleza para cada uno cuando realmente lo podemos entender y podemos tener también en nuestras vidas esa alabanza, esa adoración al Señor por todos sus beneficios, por todas sus bondades que ha tenido para nosotros. Es cosa mirar algunos de los salmos, mirar, por ejemplo, el Salmo 145, con tanta profundidad que tiene ese canto al Señor, y ojalá haya siempre en nuestros labios los momentos más duros y difíciles, o los momentos de alegría, o los momentos de agradecimiento, un salmo, porque realmente levanta el espíritu. Bien, vamos a introducir el tema de este día, que vamos a referirnos, los Salmos y el Nuevo Testamento. He dicho de que los Salmos son ampliamente mencionados en el Nuevo Testamento. De los 150 Salmos, 116 de ellos son mencionados en el Nuevo Testamento. Y hay muchas las declaraciones en los Salmos que el Nuevo Testamento declara, pero que se refieren explícitamente a nuestro Salvador Jesucristo. Con razón, Jesús ahí en el camino a Emaús, Lucas así lo registra en el capítulo 24, en el verso 44, dice que les dijo a aquellos que le acompañaron en ese caminar, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren los salmos. Por lo tanto, Lucas capítulo 24, versículo 44, este texto nos muestra lo tanto que se habla del Señor, del Mesías en los Salmos. Yo quiero decirles, por ejemplo, es cosa de leer el libro de los escritos del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y ver desde el capítulo 3 adelante la explicación que él hace del pecado, usando una cantidad de salmos. Capítulo 3, por ejemplo, versículo 9, al referir la situación de la pecaminosidad del hombre ante los ojos de Dios, todos están bajo pecado, él citó desde el versículo 10 adelante varios salmos, el Salmo 14, 1 al 3, por ejemplo, el Salmo 53, 1 al 3, como está escrito. Pablo dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siguió refiriéndose a este tema.
de la culpabilidad del hombre ante los ojos de Dios, es decir, tomar el Salmo 5:9, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, eso está en el Salmo 10, versículo 7, y esto me lleva a mí a la conclusión del tremendo conocimiento de los salmos que tenía el apóstol Pablo para poder explicarlo. Y sigue. No hay temor de Dios delante de sus ojos, citando en el verso 18 al Salmo 36:1. Hay una serie de salmos que al explicar el asunto del pecado, en el capítulo Romanos, capítulo 4, versículo 7, citó el Salmo 32, versículos 1 y 2, Salmo de David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No solo el apóstol Pablo, si ustedes abren el libro escrito a los Hebreos, por ejemplo, también se mencionan listas del escritor de estos salmos, comenzando del capítulo 1, versículo 5. Hay una lista de salmos. Cita el Salmo 2, versículo 7, un salmo que mucho se usa, es un salmo mesiánico, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El escritor está usando el Salmo 2, versículo 7. Luego el verso 7 también dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, tomado del Salmo 104, versículo 4. Y luego viene un extenso, o sea, varios versículos del Salmo 45, en el versículo 8, 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y luego, para afirmar la superioridad del Hijo, de quién es Jesús, y para poder reafirmar lo que ha escrito en los primeros versículos de Hebreos capítulo 1, hablando a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, está usando todos estos salmos. Eso me queda claro la idea del tremendo conocimiento que tiene de lo que los salmos se refieren. El Salmo 45, son 2 versículos que son utilizados, y luego introduce en el versículo 10 el Salmo 102, versículo 25 al 27. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y todo lo que ese salmo se refería. Y todos estos salmos es para explicar la superioridad de Jesús. Estos salmos se refieren a Jesús. Cuando dice tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, se está refiriendo a Jesús, y los cielos son obra de tus manos, de lo que sucederá con los cielos y la tierra, de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y concluye con el Salmo 110, versículo 1, al decir, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Grandes enseñanzas y doctrinas referencia a la divinidad de Jesús son utilizados por los escritores sagrados en relación a Cristo. Por lo tanto, el uso que se hace de los salmos, la revelación que el Espíritu Santo entregó a través de los salmos sobre el Mesías es cuantiosa, es absolutamente valiosa, muy valiosa. Jesús y los salmos, ¿okay? Eso es importante. Jesús, por ejemplo, pronunció sus agonías de muerte en cita de los salmos. Así lo señalan tanto Mateo como Lucas, que fueron citas del Salmo 22, versículo 1, que fueron una de las palabras que Jesús mencionó ahí en la cruz, y que tanto Mateo como Lucas así lo registran. Salmo 22, versículo 1, Jesús así citó, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son las palabras que pronuncia Jesús en su agonía de muerte. También el Salmo 31, en el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. También es un texto del Salmo, que lo señala Lucas en 23:46. Se dice muchas cosas en los Salmos que se refieren a él. Por ejemplo, todo el Salmo 2 habla de su deidad, de su reino eterno y de su resurrección. No olvidemos que el apóstol Pablo usa en el libro de los Hechos, en uno de sus discursos, que él señala esta gran verdad ahí en Antioquía de Pisidia, de acuerdo a Hechos capítulo 13. Si ustedes ven del versículo 30, voy a leer del 30, Hechos 13, versículo 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos entre el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, en cuanto a que le levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo, en la explicación de la resurrección de Jesucristo, utilizó los salmos para explicarlo. El Salmo 2, que tiene que ver con la deidad de nuestro Señor, y también con su reino eterno, y también su resurrección. El Salmo 8 también habla, es un salmo mesiánico, muy bien explicado en el libro a los hebreos, el Salmo 8, cuando dice la Escritura, versículo 4, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites, hablando del hombre, pero que a través del Mesías, que se convierte en Señor de la creación, donde quiere todo, a través de Jesús, dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo, dice, de sus pies. Y esta expresión, todo lo pusiste debajo de sus pies, y el libro de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2, dice el escritor, en referencia a lo que está hablando de la superioridad de Jesús, que Jesús no es un ángel. Dice el versículo 6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Ese alguien es el escritor, el Espíritu Santo, que inspira al Salmo número 8, Salmo de David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y viene la explicación inspirada. Y con eso no necesito mayor entendimiento de lo que el Salmo quiere decir. Explica, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ya se está refiriendo a Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús lo identifica. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, porque este es el planteamiento que hace de los primeros versículos, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces,
Este salmo se aplica a Jesús. Ese es el hombre. He aquí el hombre, como dice Pilato. He aquí el hombre. Quien está lleno de gloria y de honra, de él hablaba este salmo. Bueno, el Salmo 16, usado por el apóstol Pedro, Pablo. Pedro lo usa en su sermón, en su primer sermón el día de Pentecostés. Si ustedes van al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 24, refiriéndose a la resurrección de Jesús, de la muerte, dice, al cual Dios levantó, dijo en su sermón Pedro, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, dice. O sea, el Salmo 16 es un salmo en que David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habla de Cristo, y lo dice Pedro. David dice de él. ¿Qué dice? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este salmo se refería a la resurrección de Jesús de la muerte, y es la explicación que da el Espíritu Santo a través de Pedro. Al explicar este salmo, al decir varones hermanos, del verso 29 adelante, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, él no estaba hablando de él. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, o sea, siendo profeta quiere decir que Dios habló por su boca, como él lo citó en el Antiguo Testamento en la segunda de Samuel, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, o Salmo 89, Salmo 132, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en ese lugar del Hades, no, su alma, y tampoco su carne vio corrupción, dos cosas distintas. Su alma no fue dejada en el lugar de los muertos, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. David dice de él, David habló de la resurrección y es el salmo que usa en el primer sermón, en la explicación del apóstol Pedro. Bueno, el Salmo 45, también muy usado, ya lo hemos citado aquí en esta parte de Hebreo, en los versículos 6 y 7, del versículo 8, este Salmo 45, ahí en los versículos 6 y 7 decía, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús es Dios. Esto lo está citando el escritor. El Salmo 45 así lo habla, el trono eterno. El Salmo 72, otro de los salmos que se refieren a la gloria y la eternidad del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 72. Que es un salmo que habla del reino de un rey justo. Bendito su nombre, dice el verso 19, o versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Y el Salmo 89, que es el salmo del juramento que Dios hizo por la eternidad del trono del Mesías. El Salmo 89
las escrituras están hablando de este pacto que Dios hizo, con este juramento que Dios hizo a David, al confirmar su descendencia y edificarle el trono, como dice el Salmo 89, versículo 4. Para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono, dice, por todas las generaciones. Era la promesa hecha a David. David tenía la promesa que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Este es el salmo que se cita en el primer sermón de Pedro, junto con el Salmo 16, cuando dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Esto es el Salmo 89, versículo 3, donde dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono, dice, por todas las generaciones. Una promesa firme, un pacto que Dios iba a hacer en cuanto al Mesías. El Salmo 110, también utilizado ampliamente, el Salmo 110, donde usado en varias ocasiones dentro de los evangelios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Es un texto muy usado: hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Lo usó Pedro, lo usó Pablo. Si uno va a primera de Corintios, el capítulo 15, que viene tomado del Salmo 110:1, cuando dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto lo da con la explicación del Salmo 110. Cuando dice el versículo 24: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Este salmo habla de su reinado y su sacerdocio eterno, pero dice, se utiliza esta expresión porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, hasta que ponga a su enemigo por estrado de tus pies. Eso dice el Salmo: el Señor ha de reinar hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El reine va a reinar hasta que haya puesto a su enemigo debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 26, dice Pablo, es la muerte. Este salmo se usó ampliamente dentro de los escritores. Por ejemplo, Pablo lo usó en Efesios capítulo 1, en los versículos 20 y 21, al menos el texto del 20 es tomado del Salmo 110, versículo 1, dice el Efesios 1, 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. También tomaba del Salmo 8, ¿no? Sometió todas las cosas bajo sus pies. El Salmo 110 estaba también señalando, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta el límite, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. O sometió todas las cosas bajo sus pies, como lo hemos leído ahí en el Salmo 8, que también tenía esa misma connotación, donde dice el Salmo 8, versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, los apóstoles han explicado y han estas expresiones de los salmos,
que se refieren a las diversas enseñanzas que tienen que ver con nuestro Salvador Jesucristo. ¿No? Nosotros, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Se ha cumplido este salmo. Siéntate a mi diestra. Así lo tenemos en muchos pasajes de la Escritura. El apóstol Pablo, digo yo, lo usó mucho este Salmo 110. Si ustedes van a Colosenses, capítulo 3, en el versículo 1, explicando a los cristianos en Colosas, si ellos se habían levantado de la muerte a la vida por medio del bautismo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, le dijo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra, había dicho el Señor. Jehová dijo a mi Señor en el Salmo 110, siéntate a mi diestra. Tenemos que buscar las cosas donde está Cristo sentado a la diestra. Cristo es rey y ha de reinar hasta, como el Salmo lo decía y muy bien lo explican. Pablo, ahí lo hemos visto en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 25. Digo que se usó mucho, porque hay muchos otros textos, tanto en la carta a los hebreos que nos hablan de estas cosas. El escritor, luego de señalar quién es Cristo, que es superior a los ángeles, y da las razones, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, porque Jesús es rey y sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no dice el hombre. Entonces, el Salmo 110 tenía esta connotación de mostrar a Jesús como rey, y también en esta única forma de ser el sumo sacerdote, el sentado, ambas cosas, rey y sacerdote, en el trono de Dios, en el trono de la majestad, dice en los cielos. Lo volvió a confirmar en el capítulo 10. Lo volvió a confirmar. Bueno, el libro de Hebreos está lleno de salmos, está lleno de salmos. Versículo 12, por ejemplo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110, versículo 1, que se refiere a lo que el escritor está refiriendo aquí. Realmente, quién es Jesús y lo que sucederá hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Salmo 118, que se refería al rechazo que tendría el Señor. Bueno, el Salmo 22 también, no solamente en el versículo 1, sino que tiene prácticamente en varios de los salmos, de los versículos, ya lo vamos a ver, también en relación a la agonía y a lo que sucedió con Cristo ahí en la cruz. El Salmo 118 tiene que ver con estas cosas. Por ejemplo, el versículo 22 decía, usado por Cristo, usado por los apóstoles. Pedro usó mucho este texto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús la usó en una de las parábolas hacia los dirigentes judíos de lo que le iba a suceder. Pero Pedro lo usó en su segundo sermón, este texto, Hechos capítulo 4, en el versículo 11, explicando, al concilio,
lo que había sucedido con ese hombre que había sido sanado, ese cojo, ahí en la puerta de la Hermosa, se llama la Hermosa, la puerta del templo llamada la Hermosa, y ahí en el frente a los sacerdotes, a los saduceos y todos los que estaban ahí, dice el versículo 11, dice el versículo 10, voy a leer el versículo 10 adelante, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. El apóstol Pedro sabía perfectamente el significado de esta porción del Salmo 118. La piedra reprobada es Jesús, que hizo el pueblo de Israel, ustedes, los edificadores. Pero esa piedra que ustedes rechazaron, Jesús rechazado, es la cabeza principal del ángulo. Por eso que en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación para nadie fuera de Jesús. Jesús es el único que puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro ha alzado la voz desde el primer sermón sobre Jesucristo. Jesucristo, como dice Hechos capítulo 1, versículo 22. Varón israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este ellos lo mataron, lo entregaron, pero en él hay salvación. No había salvación. Él es la piedra principal, Jesús. Esto, lo usó bastante el hermano Salmo 118, el hermano Pedro, este salmo. Recuerde, escribiendo su carta, también lo utilizó en la primera carta que escribe, primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 7, donde se refiere, explica más esta piedra. Porque no solamente el Espíritu Santo habló a través del escritor inspirado en los salmos, sino también lo hizo a través del profeta Isaías. Si bien el Salmo 118 estaba diciendo la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el profeta Isaías también dijo, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías sin duda también se refería a esa piedra que era Jesús. Y Pedro dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, viene a ser, el profeta Isaías hablaba de lo precioso que iba a ser el que creyere en él. Pero ¿qué pasa con el que no creía? Bueno, el Salmo 118, versículo 22 decía, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Salmo 132. El Salmo 100, de ser heredero eterno, del trono de David, porque así lo dice el versículo 11. Nuevamente, en una mirada hacia el Salmo 89, dice el Salmo 132, versículo 11, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y esto ya lo hemos visto
que concuerda con el Salmo 89 y todas las explicaciones que tiene el Salmo utilizado por los apóstoles en relación a Jesús. Él sería el heredero eterno del trono de David. Hay muchas otras salmos que se utilizan dentro del Nuevo Testamento. Hay muchos más. Aquí hay una lista de ellos van a quedar sin duda para que los que entran a estudiar los Salmos y el Nuevo Testamento puedan ir viendo el uso que hacen los escritores del Nuevo Testamento de estas 116 citas que se toma del total de 150 salmos y que hemos aprendido que los salmos nos enseñan cómo acercarnos a Dios y cómo tenemos que acercarnos. Bueno, en alabanza, en adoración, los salmos tienen mucho que decirnos. Aquí hay dos listas que bueno, se las dejo para que a través de su estudio de estos salmos puedan aprender más de nuestro Salvador, como Jesús así lo citó, para que se cumpliese, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el Señor les bendiga.